Y fíjense lo que decía en ese Parlamento catalán hace muy poquito Jordi Pujol diciendo cuidado que como corten algún tronco aquí se rompe el árbol. Caen todas las peras. O cae todo el árbol. Que si va segant, digamos... Si se siega la rama del árbol, al final caerán todas las ramas. Que tots els rius que hi ha... No, és que només caurà... Sí, caerán todos. No, cauran tots. Ignacio Aguado, si se siega la rama, una rama cae todo. De verdad, ¿Cómo lo valoramos? Es que es indecente. Yo creo que esa comparecencia de Pujol fue indecente. Porque al final estaba poniendo de manifiesto que todos estaban en el ajo. Que todos los que habían participado de esos gobiernos habían estado metidos, o por lo menos habían sido cómplices del 3%, de todas las tejemanejes que habían tenido dentro de la Generalitat y la clase política de entonces, ¿no? Pero yo quiero poner de relieve una cosa, y es que el gobierno central tenía que saberlo. Los diferentes gobiernos centrales tenían que saber que eso estaba pasando. Es más, Montoro dijo que desde el año 2000 sabían que había un enriquecimiento extraño, irregular de la fortuna de Pujol, y no se hizo nada. Eso pone de manifiesto dos cosas. La primera, que el Partido Popular o el PSOE en su momento, como también fue cómplice, no querían saber lo que pasaba, eso evidentemente. Y dos, que los nacionalismos han secuestrado el gobierno central durante años a cambio de estabilidad en el gobierno central y a cambio de que no se ataque el proceso separatista o independentista que querían llevar a cabo, ¿no? Ese ha sido el problema. Porque los gobiernos en Madrid han necesitado a los nacionalismos para gobernar. Y bueno, han tenido las mayorías también gracias a ellos. Pero incluso cuando había mayoría absoluta, que Felipe González tenía mayoría absoluta, que fue cuando ocurrió lo de Banca Catalana, no actuó adecuadamente el gobierno socialista. Y miró para otro lado. Y el fiscal dio instrucciones. Entonces, el fiscal daba instrucciones estrictas. No existía la modificación fiscal que hay ahora desde el año 2007. Que ya es distinto, intervienen las juntas de fiscales, el cese ya no es del gobierno, es decir, tenía mucha más potencia y más fuerza. El gobierno con respecto al fiscal era un apéndice, prácticamente. Entonces da la orden Burón Barba y Mena y Villarejo son poco menos que denostados. Y hubo un encuentro, un acuerdo de la Sala de lo Penal, que además hace poco Margarita Robles, que estaba en ese momento en Barcelona, ha hecho declaraciones también muy fuertes con respecto a la actitud del gobierno. Entonces, a cambio de esa posición de mirar para otro lado del gobierno, ¿qué consiguió Felipe González o el gobierno socialista? Decían, bueno, pues Pujol está en la gobernabilidad y luego de hecho les apoyó cuando no tenían mayoría absoluta. Pero a cambio de eso era, tú haces allí lo que te parezca, nosotros, o sea, no se radicalizaba, digamos, la posición nacionalista. Hicieron lo que les parecía tanto que se dedicaban a ir y venir de Andorra como Pedro por su casa. Sí, hay un comandante o un miembro de la Guardia Civil que ha dicho, un coronel retirado que ha estado muchos años en Andorra, que ha dicho que iban y volvían como a comprar, que compraba mantequilla, ¿no? Y queso, ¿no? Pero me gustaría que viéramos, eso lo he dicho en esa comisión de investigación, es una pena que no nos llegue todas las declaraciones a todos los medios, porque claro, ya se ve que la cobertura que dan ahí en Cataluña, pues hace que tengamos que hablar de referencia, Ignacio. Pero vamos a ver cómo quien sí conoce esos viajes a Andorra es la exnovia del hijo mayor de Jordi Pujol. Fue en un viaje volviendo de Andorra, porque empezamos a hacer viajes ya distintos. Ya no era de Andorra y bajar a Barcelona, era Andorra y bajar a Barcelona, era de Andorra e ir a Madrid. Ir a Andorra e ir a Madrid. Y además hacíamos Andorra en coche hasta Lleida y en Lleida cogíamos el AVE hasta Madrid. Bueno, a mí me va bien, porque yo también tengo negocios en Madrid, hacíamos un poquito, digo, bueno, pues me voy a mis trabajos de Madrid y todo y tal, hasta que un día, sí. En una de estas, en una mochila, apareció una cantidad de dinero que, bueno, yo ni veré en mi vida junto, en efectivo, desde luego, ni había visto nunca. Eso es lo que dice Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol, y como les digo, ese coronel retirado de la Guardia Civil contaba que Marta Ferrusola viajaba a Andorra cada 2 o 3 meses con alguno de sus hijos, con una asiduidad que ahí lo tienen ustedes, como quien compra mantequilla, ¿no? O queso. Bueno, es que es lo que hablábamos antes, es una... si se me perdona la expresión, una orgía de corrupción tan desagradable en Cataluña, en el resto de España, donde parece que todo está permitido, donde, como decías, la gente sale con bolsas de plástico, nuestros gobernantes se van con bolsas de basura, con billetes de 200 y 500 euros al extranjero, y no pasa nada, y no ha pasado nada durante tantos años, que el problema no está solo en Cataluña. El problema es que hemos sido corresponsables desde Madrid, los gobiernos centrales, de lo que ha pasado allí. Y me llama mucho la atención y me da mucha pena
ver cómo cuando vemos las orejas al lobo de una manera tan evidente, que es que parece que ya se van a subir al balcón a declarar la independencia, entonces el Estado pone la maquinaria a funcionar para sacar a la luz todos estos trapicheos y estos robos y estos fraudes masivos, ¿no? Mientras tanto, ¿qué pasaba? O sea, ¿qué intereses políticos, qué interés general está defendiendo cuando ocultas una fortuna de 1.800 millones de Pujol? Todos los partidos políticos tenían financiación ilegal. Es decir, que lo que estaba haciendo allí el famoso 3% o el 5% o el 10%, resulta que el PSOE acordados de Filesa y Malesa. Caso se lo estaba llevando crudo la familia Pujol, presuntamente. Eso es con unos negocios, eso con es otros lo peor. negocios. Eso es lo que añade todavía más sarcasmo y más dolor para los catalanes, y el secuestro al que se refería antes, el que encima se lo han llevado al bolsillo ellos. Yo me preguntaría por qué todo esto no tiene Carmenchu, perdóname, porque aquí no vale enfadarse, lo que puede ser empezar a hablar. Perdón. A ver, venga, Carmenchu. Es que ya se nos van los temas de uno a otro. Vamos a ver. Tenía razón nuestro invitado cuando hablaba de que del 3% era una cosa conocida por todos. De hecho, Maragall lo dijo en sede parlamentaria y no reaccionó ni uno solo de los partidos, no pasó absolutamente nada a continuación. Por supuesto, tampoco la prensa, por supuesto, o sea, tendríamos mucho que hablar de toda la sociedad civil catalana. En segundo lugar, el señor Pujol apoyara, por supuesto, el señor Pujol ha apoyado siempre todo lo que le interesaba en Madrid, porque cuando no había mayoría, él quería coger cacho, por decirlo de alguna manera un poquito popular, y desde luego le ha utilizado para completar mayorías tanto el PSOE como el Partido Popular. Pero lo que a mí me llama la atención más de todo este proceso, de toda esta investigación sobre el señor Pujol, es que por el momento, y digo por el momento porque espero que fuera de otra manera, la autoridad judicial dice que no se puede probar que la fortuna del señor Pujol venga de un origen ilícito. Es decir, hombre, cuando él dice que ha heredado de papá y que él no tiene fortuna en el extranjero porque ya estaba, porque era la de su padre, evidentemente nos da la risa, ¿no? Pero que curiosamente, por el momento, la justicia no puede probar que todos esos millones, todos esos sacos de dinero, tengan una procedencia ilícita. Desgraciadamente estamos en un Estado de Derecho. Han regularizado 4 millones de euros, José Alejandro. Llegaremos... 4.800.000. 4 millones. Llegaremos a saber qué puede decir la justicia. Hombre, evidentemente no va a venir un papel, un certificado. Mire, el origen es ilegal. Robamos tanto en banca catalana. Tengo el certificado aquí de que en tal época me lo llevé crudo en banca catalana. No creo que se presenten con ese certificado para que la justicia española declare la ilegalidad. La juez del 31, que es donde ha declarado hoy la familia Pujol, bueno, 5 de los miembros están todos imputados menos uno. Recordemos que los 7 enanitos que los llaman allí, los 7 hijos de Pujol, más el padre y la madre, o sea, 6 hijos, padre y madre. La verdad es que lo que está diciendo es, ese dinero que ha reconocido que tiene en Andorra, primero, ¿de dónde procede? Porque el testamento que envía el abogado, el testamento de Pujol, no hace referencia ninguna a que fue dinero del abuelo, de Florenzi. Dice, es un dinero que no sabemos de dónde viene. Y la jueza ha dicho, no nos importa si lo ha regularizado o no. Queremos saber de dónde procede y cuánto dinero hay. Es decir, si todavía hay más fondos en Suiza, que es lo que se sospecha. ¿Por qué no lo sabemos todavía? Entre otras cosas, hay una comisión rogatoria pendiente de Andorra, que todavía no ha contestado a los requerimientos. Y sin embargo... Viene de la audiencia, claro, Audiencia Nacional. Efectivamente. Y sin embargo, también. Y otra pendiente de Suiza que ya han dicho que no. Exacto. Y la de Liechtenstein también pendiente. La visita de Mariano Rajoy a Andorra hace no tanto tiempo, en el que supuestamente en esa visita no se habló de los Pujol, fue una visita casi de 2 días. Casi de 2 días, y durmió allí el presidente del gobierno. Allí. Son muchos días. Son muchos días. Cuando fue visita oficial a París, por ejemplo, fue ida y vuelta. Yo creo que estas historias se tienen que solventar. Pero hasta ahora... ¿Para qué fue entonces Rajoy? Evidentemente fue, yo creo, fue con Montoro, fue con Montoro y el secretario de Estado de Hacienda. Fue para agilizar no solo el proceso Pujol, sino tantos otros. Pero el de Pujol está en la cúspide de las intenciones y de la atención. Lo vamos a saber, mira. ¿Cuánto tiempo ha tardado en recibir la juez el testamento de Pujol? 6 meses. 6 meses para darle un testamento, pero eso es normal. El otro día vimos que Hacienda, por cierto, se lo podíamos haber preguntado al inspector, tiempo tendremos, que tardaba 17 notificaciones en encontrar a uno de los hijos de Pujol. Hasta 17 a Oleguer. Al que el país lo encontró en un periquete y le hace una entrevista así, como que no quiere la cosa.